La Biblia nos describe un tiempo de tribulación terrible que le espera al pueblo de Dios en los últimos días. En Mateo 24 y el versículo 21 y 22, el Señor Jesucristo describió ese periodo de tribulación. Dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ya nos dimos cuenta esta mañana que son los que van a estar vivos cuando Jesús venga, que van a pasar por la tribulación. Dice: mas por causa de los escogidos, aquellos días de la gran tribulación serán acortados. Así que Jesús habló de un tiempo de angustia cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, esos versículos no identifican quién va a proteger al pueblo de Dios. Pero hay otro versículo que sí dice por nombre quién será el omnipotente protector del pueblo de Dios. Dice en Daniel 12 y el versículo 1 lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Ven? Él está de parte del pueblo de Dios. Y luego dice, semejante a Mateo 24, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que este versículo nos dice que el gran libertador de los fieles de Dios se llama Miguel. Ahora, necesitamos estudiar esta tarde sobre el omnipotente protector del pueblo de Dios. El nombre de él es Miguel, un nombre que aparece solo 5 veces en toda la Biblia, 3 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. 4 de las 5 referencias tienen que ver con eventos que ya ocurrieron en el pasado. Solo una referencia a Miguel tiene que ver con eventos que todavía van a ocurrir en el futuro. Aunque Miguel se menciona por nombre solo 5 veces en la Biblia, aparece en muchos otros pasajes bajo otros nombres. Así que no solamente podemos estudiar los versículos que mencionan el nombre Miguel, tenemos también que estudiar los versículos a donde aparece Miguel, no por nombre, pero se sabe por las características que es el mismo personaje. Ahora, la etimología del nombre Miguel es muy interesante. Se compone ese nombre de 3 palabras hebreas: Mi-ca-el. Esas 3 palabras significan ¿quién es como Dios? Es decir, el nombre Miguel es un nombre desafiante que dice ¿quién es como Dios? Y yo agregaría algo, y van a darse cuenta por qué lo voy a agregar al final de nuestro tema. ¿Quién es como Dios y quién puede lidiar con él? Esas palabras las agrego porque aparecen en el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando aparece Miguel, hay 3 comunes denominadores en todos los pasajes a donde aparece Miguel. En primer lugar, en cada pasaje Miguel está en conflicto, en batalla mano a mano con Satanás. En segundo lugar, Miguel siempre gana en la lucha contra Satanás. Y en tercer lugar, cuando gana Miguel, gana juntamente con él el pueblo de Dios. En todos los pasajes que mencionan a Miguel aparece este fenómeno, estos 3 comunes denominadores. Vamos entonces a estudiar las 5 referencias por nombre y luego examinamos algunos pasajes a donde aparece, pero no aparece el nombre específico. La primera referencia que tenemos a Miguel
se encuentra en Daniel el capítulo 10 y el versículo 13. Ahora, antes de leer ese versículo, necesito darles un poquito de trasfondo histórico. El profeta Jeremías había anunciado que el pueblo de Israel iba a pasar 70 años cautivos en Babilonia. Ese cautiverio duró desde el año 605 a.C. hasta el año 536 a.C., 70 años. En el año 539, 3 años antes de terminar los 70 años, cayó Babilonia. La historia está en Daniel el capítulo 5. 3 años más tarde, un rey persa con el nombre de Ciro el Grande dio un decreto para que el pueblo de Dios pudiera regresar a su tierra para comenzar a reconstruir el templo, con el fin de reconstruir el templo y a la larga también reconstruir la ciudad, los muros y restablecer su religión que había quedado suspendida porque fueron cautivos a Babilonia. Ese decreto de Ciro se encuentra en Esdras 1 y el versículo 1 al 4. No lo vamos a leer. Ahora, los eventos de Daniel 10 están transcurriendo el siguiente año después que el pueblo comenzó el regreso a Jerusalén. La Biblia nos dice que cuando Ciro dio el decreto en el año 536, que 50,000 judíos regresaron a su tierra con mucha emoción, con muchos bríos para empezar a construir el templo. Pero cuando llegaron allá encontraron oposición. Los samaritanos que se habían poseído de las tierras de ellos mientras estaban en cautiverio, se opusieron al proyecto de la reconstrucción del templo. Inclusive durante el reinado de un rey que se llama Cambises, se suspendió el decreto de Ciro el Grande y se desautorizó la tarea de reconstruir el templo. Pero finalmente en el año 520, Darío I, que se conoce como Darío el Persa, reafirmó el decreto que había dado Ciro y se reconstruyó el templo, y el templo fue terminado en el año 515 a.C. Ahora, con este trasfondo en mente podemos entender la lucha que menciona Daniel 10 y el versículo 13, la primera vez que aparece Miguel en la Escritura. Recuerden que cuando el pueblo regresó, el siguiente año, después del 536, suspendieron la construcción del templo porque había muchísima oposición. ¿De dónde vino esa oposición? Podríamos pensar que vino sencillamente de los samaritanos que no querían que construyera el templo, pero detrás del telón, en el mundo invisible, había una controversia. Satanás tratando de impedir que se construyera el templo y Gabriel y luego Miguel luchando contra Satanás con los reyes de Persia para que ellos afirmaran el derecho que tenían de reconstruir. Noten Daniel 10 y el versículo 13. Aquí dice Gabriel, mas el príncipe, fíjese que Persia también tenía un príncipe. Miguel es el gran príncipe de Israel. Pero aquí está hablando de otro príncipe, mas el príncipe del reino de Persia. Dice Gabriel, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, Gabriel había estado luchando con los reyes de Persia para que favorecieran a los judíos. Satanás estaba luchando en contra del proyecto de la reconstrucción del templo. Finalmente vino Miguel para ayudar a Gabriel, para que favorecieran a los judíos en el proyecto de reconstruir el templo. ¿Y quién prevaleció? Prevalecieron Gabriel y Miguel, el que vino a ayudarlo, porque el templo se construyó. Y finalmente en el año 515 se dedicó el templo. La segunda referencia a Miguel se encuentra también en Daniel 10. Daniel 10 y el versículo 21. Había todavía batallas que ganar.
Reyes persas todavía tenían que dar algunos decretos para reconstruir los muros, el decreto para restablecer su religión. Así que la batalla en el mundo invisible iba a continuar. Y a eso se refiere el capítulo 10 y el versículo 21, a donde dice Gabriel, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es Satanás. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrán. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y todos los decretos se dieron. El pueblo no solo reconstruyó el templo, también reconstruyó la ciudad, reconstruyó los muros, y además de eso restablecieron su religión. El pueblo ganó porque Miguel, ayudando a Gabriel, ganaron. Ahora, la tercera referencia que tenemos a Miguel se encuentra en el Nuevo Testamento. Se encuentra en el libro de Judas, ese librito inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Ahora, antes de leer ese versículo, necesito darles un trasfondo histórico. Siempre tenemos que estudiar el marco histórico para saber qué es lo que está ocurriendo. Hay tres datos extraños que nosotros notamos en cuanto a la muerte de Moisés, porque Moisés está involucrado aquí en la tercera referencia. Tres datos extraños en cuanto a Moisés. En Deuteronomio 34, 5 y 6, habla de la muerte de Moisés y hay dos detalles muy interesantes. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Ahora fíjense qué interesante. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. ¿Quién lo enterró? El antecedente es Jehová. Dice, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle. La única persona en la Biblia jamás que Dios haya enterrado. Ese es un detalle extraño. El segundo detalle se encuentra al final del versículo 6, donde dice, ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Nadie sabía a dónde había sido sepultado Moisés. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene eso de raro? Los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Por ejemplo, Abraham y su familia fueron enterrados en la cueva de Macpela. Hoy en día pueden visitar la tumba de David en Jerusalén. Y hace unos años se descubrió una bóveda con una inscripción que decía, aquí yace Daniel el profeta. No había cuerpo, pero era de la época de Daniel. Los judíos marcaban las tumbas de sus héroes, pero cuando se trata de Moisés, ninguno sabía a dónde estaba su sepulcro. El tercer dato extraño es que más o menos unos 1400 años más tarde se le aparece Moisés a Jesús en el monte de la transfiguración. Ahora, ¿qué significa eso? Que Moisés se le apareció a Jesús en el monte de la transfiguración. Tiene que ser que Moisés resucitó de los muertos para poder aparecérsele a Jesús en gloria 1400 años más tarde. Ahora sí, con este trasfondo podemos ir a Judas 9. Cuando Moisés murió y Dios lo enterró, hubo una batalla allí en la tumba de Moisés. Dice allí en Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel, ahora descubrimos que este Miguel es un arcángel, no olviden eso, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Una batalla en el sepulcro de Moisés. ¿Sobre qué estaban peleando? Dice aquí, estaban peleando sobre el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿a qué había venido Miguel a la tumba de Moisés? Les voy a dramatizar la conversación entre Miguel y Satanás allí en la tumba de Moisés. Para este tiempo,
Todavía Cristo no había muerto para pagar por los pecados de los pecadores. Todavía faltaban 1400 años y algo para que el Señor Jesucristo muriera para pagar por los pecados de Moisés. El gran pecado, por ejemplo, de golpear la roca 2 veces cuando Dios le había dicho que le hablara a la roca. Así que Moisés fue pecador y merecía morir. Y Satanás le dice a Miguel, que viene a resucitar a Moisés, le dice: tú no te puedes llevar a Moisés. Moisés es mío. Moisés es pecador. Pero Miguel, que es un nombre que vamos a encontrar que se le aplica al Señor Jesucristo, dice: sí, yo reconozco que Moisés fue pecador y que la paga del pecado es muerte, pero Moisés se arrepintió y confió en mi sacrificio. Y Satanás dice: ¿cuál sacrificio? Si tú no has muerto todavía, tú no has pagado por los pecados de él. Pero Jesús dice, Miguel dice: sí, pero yo voy a pagar. Está garantizado de que yo voy a pagar. Y Miguel, un nombre para Cristo Jesús, quien es como Dios, resucitó a Moisés y se lo llevó al cielo. Por eso es que en el monte de la transfiguración se le apareció en su forma glorificada Moisés al Señor Jesucristo. ¿Quién ganó? Miguel. ¿Quién ganó con Miguel? Moisés, porque Moisés está en el cielo. La cuarta referencia a Miguel se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 12 y los versículos 7 en adelante. Apocalipsis 12 y el versículo 7 hasta el versículo 11. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ve otra vez, conflicto entre Miguel y Satanás. Miguel y sus ángeles, ahora sabemos que Miguel es el dirigente de los ángeles. Cuando Cristo venga, viene con todos sus santos ángeles. Cristo es el comandante de las huestes angélicas. Así que dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron el dragón y sus ángeles. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, escuchen bien. No hay duda que esto se refiere a un evento original, cuando Satanás se rebeló contra Dios y fue lanzado fuera del cielo antes de que este mundo existiera. Pero estos versículos que están aquí se aplican a otro evento. Además de indicar que hubo un lanzamiento original, se refieren al lanzamiento de Satanás fuera del cielo en la cruz del Calvario. Porque antes de la cruz, Satanás iba representando este planeta en las reuniones celestiales. Eso hablamos en nuestro último tema. Los hijos de Dios, cuando iban a reunirse en concilio celestial, Satanás iba representando el planeta Tierra. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás fue lanzado fuera como representante de esta tierra. Ya él no podía ir allá representando este mundo. El Señor Jesucristo recuperó lo que Adán perdió. Así que en un momento les voy a leer los versículos donde dice eso. Sigue diciendo aquí en el versículo 9, entonces fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora fíjense, cuando es arrojado, el cielo ahora disfruta. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, esto es muy interesante esto. Cuando Satanás es lanzado del cielo, dicen estos versículos que ya por un tiempo había estado acusando a los hermanos. Esto no puede referirse al lanzamiento original, porque en ese tiempo no había hermanos que acusar. Es decir, esto se está refiriendo especialmente al lanzamiento de Satanás en la cruz. Así que dice,
Están cantando en el cielo, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y fíjense que para este tiempo, cuando fue lanzado, ya algunos habían sido muertos por Satanás, habían sufrido martirio. El versículo 11 dice: y ellos, es decir, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora dice: pastor, ¿cómo es que usted dice que este lanzamiento fuera de Satanás, lanzamiento del cielo en la cruz del Calvario? ¿Será que la Biblia dice eso? Noten lo que dice en Juan 12 y el versículo 31 al 33. Juan 12, 31 al 33. Aquí está hablando Jesús poco antes de su muerte. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué iba a pasar? El príncipe del mundo iba a ser echado fuera, según Jesús. ¿Y en qué evento fue lanzado fuera? Versículo 32. Dice Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando Jesús murió, recuperó la posición como el representante del planeta Tierra. Echó fuera a Satanás como el rey de este mundo. Ahora vamos a examinar algunas referencias bíblicas a Miguel donde aparece, pero no por nombre. Ya examinamos 4 de las referencias a Miguel y ustedes dicen: bueno, ¿y la quinta referencia qué? Bueno, la quinta referencia la vamos a guardar para el final, porque esa referencia está en el futuro. Todo lo que hemos estudiado está en el pasado en cuanto a Miguel. Pero la última referencia de Daniel 12:1 tiene que ver con un evento que no se ha cumplido todavía. Ahora, notemos la experiencia de Jacob, porque el tiempo de angustia, la tribulación final, se llama el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, déjenme darles un poquito de trasfondo histórico. Ustedes conocen la historia, probablemente muchos de ustedes. Jacob le mintió a su padre y le robó la primogenitura a su hermano. Por eso tuvo que huir de su casa, porque su hermano Esaú lo quería matar. En el camino hacia la casa de Labán, encontramos que Jacob tuvo un sueño, el sueño de la escalera. Y Dios le dijo: yo te he perdonado, yo te voy a acompañar, yo te voy a bendecir y yo te voy a proteger por donde quiera que tú vayas. Es decir, Dios, a través de la escalera que conectaba el cielo con la tierra, le estaba diciendo a Jacob: tu pecado de engañar a tu padre y robarle la primogenitura a tu hermano, tu pecado ha sido perdonado. Jacob estuvo en exilio por 20 años. Después de los 20 años, Dios le indicó que tenía que regresar a su hogar. Así que él comenzó el viaje de regreso, y cuando se acercaba a la tierra de donde había salido, escuchó que su hermano Esaú, quien todavía estaba enojado con Jacob, venía con 400 hombres armados para hacerle daño a él y a su familia. Y por lo tanto, ahora Jacob pasa por un terrible tiempo de angustia. En Génesis 32 y el versículo 9 al 11 encontramos la oración de Jacob. Y hay una palabra clave que quiero que noten, porque vamos a encontrarla en el resto de las historias que tenemos. Dice en Génesis 32 y el versículo 9: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y ahora viene la palabra clave. ¿Qué dice Jacob? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y luego se aparece un individuo y empieza a luchar con Jacob. Jacob cree que es el enemigo, pero a medida que lucha se da cuenta que este individuo tiene una fuerza sobrenatural.
y cuando ya está por amanecer, este personaje le toca el muslo y lo descoyunta. Y él dice, yo estoy peleando aquí con el ángel de Jehová. Y ustedes dicen, ¿dónde dice el relato en Génesis 32 que estaba peleando con el ángel de Jehová? Génesis 32 no lo dice, pero sí lo dice el libro de Oseas. Noten Oseas el capítulo 12 y el versículo 4. Oseas 12, 4. Él estaba peleando con el ángel de Jehová, pero vamos a darnos cuenta que el ángel de Jehová no era ni más ni menos que Dios. Dice en Oseas 12, 8, hablando en cuanto a esta experiencia, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Fíjese que dice que luchó con qué, luchó y venció con el ángel. Ahora usted dice, bueno, pero era sencillamente un ángel con quien él estaba peleando. No era un ángel común y corriente, era Miguel el arcángel. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Sencillamente porque Génesis 32 y el versículo 30 nos dice que Jacob le puso como nombre a ese lugar Peniel. El nombre Peniel se compone de dos palabras hebreas, Pen y El. Y la palabra I significa de, el posesivo. Significa esa palabra rostro de Dios. ¿Por qué le puso Jacob el nombre rostro de Dios a ese lugar? Él mismo lo explica. Génesis 32 y el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y ahora escuche la palabra clave, y fue librada mi alma. Fue librado por el ángel, no cualquier ángel. Jesús no es un ángel creado. La palabra ángel significa mensajero. Jesús es el mensajero del Padre. Jesús es Dios en todo sentido de la palabra, eterno Dios en todo sentido de la palabra. Pero su nombre es Miguel porque es un desafío. ¿Quién es como Dios? Así que Jacob había estado luchando con el ángel, con el arcángel Miguel, y él lo libró de la ira de su hermano. Nuestra próxima experiencia que queremos examinar es en la batalla de Jericó. Israel estaba a punto de conquistar la primera ciudad en la tierra prometida, la ciudad de Jericó. Josué era el líder visible de las tropas de Israel, pero Israel tenía también un líder invisible de las tropas de Israel. Un día, en las afueras de Jericó, antes que Josué dirigiera la conquista de la ciudad, Josué se encontró con un personaje muy interesante. Dice en Josué el capítulo 5 y el versículo 13 al 15, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién era ese comandante de las tropas de Israel? El comandante invisible. Mis hermanos y hermanas, el comandante de las tropas de Dios, de los ángeles que ayudaron a Israel, no es más ni menos que Cristo Jesús. Miguel y sus ángeles. Dice en el versículo 14, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces fíjense que este personaje es Dios. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Así que el arcángel Miguel es el comandante de las tropas de Israel, el comandante de los ángeles. Sabemos que es Dios, porque en primer lugar Josué se arrodilló con rostro en tierra ante él. En segundo lugar, Josué se refirió a él como Señor y asimismo como siervo. Y en tercer lugar,
se le dijo que se quitara los zapatos de los pies porque estaba en tierra santa, porque el comandante del ejército de Jehová era Dios. Ahora, la siguiente experiencia que queremos estudiar es Éxodo 3 y el versículo 2 al 6, el éxodo de Israel de Egipto. Dice aquí que Moisés un día vio una zarza que estaba ardiendo pero que no se consumía. Y dice en el versículo 2 esta historia: y se le apareció a Moisés el ángel de Jehová. Ahora fíjense que son dos personas. El ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora, ¿quién es el que estaba allí en la zarza? Se le apareció el ángel de Jehová, hemos leído. Pero fíjense que el ángel de Jehová es Jehová. Y ustedes dicen, bueno, hay una sola persona que es Jehová. No, la Biblia se refiere al Padre como Jehová, al Hijo como Jehová y al Espíritu Santo como Jehová también. Los tres tienen el mismo nombre. Un nombre que identifica a los tres. Dice en el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver. Ya hemos visto que el ángel de Jehová estaba allí, pero dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. El ángel de Jehová era Dios. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El ángel de Jehová es el mismo comandante de las tropas de Israel y de los ángeles celestiales. Y luego el ángel de Jehová dice en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y entonces Moisés le hace una pregunta a ese personaje, al ángel de Jehová. Jehová, Dios, se usa intercambiablemente, le hace una pregunta. Se encuentra en el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Cuál era el nombre del que estaba en la zarza? Aquí viene la respuesta en el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién era ese yo soy? Jesús. Porque en Juan 8 y el versículo 58, el Señor Jesucristo se aplicó ese nombre a sí mismo. Dice ahí en el versículo 58 de Juan 8, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos sabían muy bien que estaba pensando Jesús. Versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Ahora dice, pero pastor, entonces hay dos personajes que se llaman Jehová. Vamos a anotar Éxodo 23 y el versículo 20 y 21. Éxodo 23, 20 y 21. Aquí está hablando Dios el Padre. Y fíjense lo que dice Dios el Padre. He aquí yo envío mi ángel. El Padre está diciendo, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, es decir, delante de Israel, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, es decir, delante del ángel, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y ahora escuchen, porque mi nombre está en él. El nombre de Jehová está en el ángel de Jehová. El nombre del ángel también es Jehová. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo. El gran defensor de Israel no es más ni menos que el omnipotente Señor Jesucristo. Ahora vamos a la siguiente experiencia. Bueno, antes de eso, déjenme leer de Éxodo el capítulo 3 y el versículo 7 y 8 para que vean nuevamente la palabra clave. Dice en el versículo 7 de Éxodo 3,
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido, aquí está la palabra clave, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Jehová había venido para librar al pueblo de Israel. Igualmente que Dios libró a Jacob cuando tuvo la lucha con el ángel. Ahora vamos a nuestra siguiente experiencia donde aparece Miguel, pero no por nombre. Daniel, el capítulo 3, nuevamente la palabra clave es librar. Este personaje es el libertador de su pueblo. Daniel 3 habla de Nabucodonosor, quien levantó una gigantesca imagen de oro y mandó que todos adoraran esa imagen. 3 jóvenes dijeron: nosotros no nos vamos a arrodillar, no vamos a practicar falsa adoración. Y la palabra llegó al rey. Vamos a empezar en el capítulo 3 de Daniel y el versículo 15. Ahora pues, dice el rey, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, ahora viene la palabra clave, qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Nabucodonosor está desafiando a Dios. Dice: ¿cuál es el Dios que los va a librar a ustedes de mi mano? Los jóvenes no titubean en responder. En los versículos 16 al 18 encontramos la historia. Sidra, Mesa y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede ¿qué? Librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, ¿qué? Nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, vivamos o muramos, no vamos a adorar falsamente. Así que son echados al horno de fuego. Nabucodonosor dice: misión cumplida, problema resuelto. Pero de repente mira en el horno y ve un cuarto personaje. Noten Daniel el capítulo 3 y el versículo 25. Y él dijo: he aquí, veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante, y no me gusta la traducción de la Reina Valera del 60, dice: es semejante al Hijo de los dioses. Se debe traducir: es semejante al Hijo de Dios. Porque los jóvenes en los primeros capítulos de Daniel le habían explicado a Daniel quién era el defensor del pueblo de Israel. Le habrían explicado su apariencia. Así que dice aquí: el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Más adelante Nabucodonosor va a decir algo un poco distinto. En el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ¿qué? Envió su ángel. ¿Quién era el Hijo de Dios? El Hijo de Dios era su ángel, es decir, Miguel, el comandante de las huestes de Jehová, el ángel de Jehová, el ángel de su faz. Muchos nombres en la Biblia se le dan. Y luego entonces, después de esto, sigue diciendo en el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, y ahora viene la palabra clave, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Después de la liberación, Nabucodonosor hizo una proclamación. Se encuentra en los versículos 28 y 29. Ya leímos el 28, vamos a conectar ahora el 29. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey
y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora fíjense el decreto. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda, aquí está la palabra otra vez, no hay Dios que pueda librar como este. El ángel es el gran libertador, es el protector del pueblo de Dios, nada más ni menos que Cristo Jesús. La siguiente historia la encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 6. El conflicto aquí tiene que ver con la ley de Dios, con la oración, con la adoración a Jehová. En realidad, Daniel oraba 3 veces al día a su Dios, en plena libertad. Tenía enemigos que no les gustaba eso, no querían para nada a Daniel. Dice en Daniel el capítulo 6 y el versículo 5 que Daniel era muy responsable como director cívico, como un individuo que trabajaba para el rey. Dice en el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, este ataque tiene que ver con la ley de Dios. Al igual que al final de la historia, el conflicto va a tener que ver con la ley de Dios. Así que sus enemigos hicieron un complot, planearon un complot. Le dijeron al rey, oh rey, mire, da un decreto de que nadie puede hacer una petición a ningún Dios, a ningún hombre, por un periodo de 30 días que no sea el rey. Y el rey se siente halagado, él dice, ve que esta gente como me quiere, que no quieren sino que se me haga una petición a mí, ni siquiera a otro Dios, ni siquiera a otro ser humano. Se siente halagado, pero no se da cuenta que estos sátrapas lo que quieren es acabar con Daniel. Así que llega el decreto de los medos y persas que no se podía cambiar. Daniel oye el decreto y Daniel que dice, bueno, voy a cerrar las ventanas para no ofenderlos. No, Daniel no fue políticamente correcto. Él quería dar testimonio del verdadero Dios. Y dice en Daniel 6 y el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Oh, y ahora los enemigos van al rey. Vamos a leer los versículos 14 al 22, muchos versículos pero muy poderosos. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió, ¿cuál es la siguiente palabra? Resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó ¿para qué? Librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú ocasionalmente sirves, no, eso no es lo que dice. ¿Qué dice? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te, la palabra clave, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, porque quería a Daniel. Se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido, la palabra clave otra vez, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, ahora ¿quién fue el que estaba allí en el foso con Daniel? Dice, mi Dios, oh rey, para siempre vive, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante
ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Después de esto el rey dio un decreto. Se encuentra en Daniel 6, 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ahora noten la palabra clave: Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El ángel libró a Daniel del poder de los leones, y el ángel es Miguel, el arcángel. Ahora podemos entender un poquito mejor ese famoso Salmo 34 y el versículo 7, donde dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, es decir, los que temen al ángel, y los defiende. Ahora necesitamos ir a la última referencia a Miguel por nombre, la única referencia que tiene que ver con el futuro. Ya dijimos que va a haber un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia de la tierra. No ha habido ni habrá tiempo de angustia como ese, por el cual tendrá que pasar el pueblo de Dios. No se asusten, porque el pueblo de Dios tendrá un defensor omnipotente, aquel del cual hemos hablado, que defenderá al pueblo de Dios en medio de ese terrible tiempo de angustia. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 3 y 4, antes de leer Daniel 12:1, a donde está la última referencia a Miguel por nombre. Apocalipsis 13, 3 y 4 está hablando de un poder que se describe en la Biblia como la bestia. Otros lugares lo llaman el cuerno pequeño, otros lugares el hombre de pecado. La ramera de Apocalipsis capítulo 17, el anticristo en primera de Juan, el rey del norte a finales del libro de Daniel. Es decir, se le dan diferentes nombres a este sistema religioso apóstata que está en todo el mundo. Y este poder tiene denominaciones religiosas que nacieron de este sistema en sí. La bestia, en otras palabras, representa, y lo voy a decir aquí, si ustedes quieren pueden ir a nuestra página de Secrets Unsealed, tienen la dirección en pantalla, y ahí van a poder bajar gratuitamente un manual que se llama La Gran Cadena Profética, donde explico que la bestia representa el poder papal. No las personas en la Iglesia Católica, no. Hay mucha gente sincera que ama a Dios, son verdaderos hijos de Dios, desconocen lo que nosotros hemos estado estudiando. Y Dios solo nos tiene responsables por lo que sabemos y que no empleamos. Así que hay mucha gente buena, sincera en la iglesia romana. Estamos hablando de la iglesia romana como sistema. El papado como sistema es la bestia. Y la Biblia nos dice que este sistema va a recuperar el poder que perdió en la Revolución Francesa. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 3 y 4. Aquí habla de la herida de muerte que se le dio a este sistema. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué va a pasar? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Miguel significa ¿quién es como Dios? Lo que el mundo va a decir, ¿quién es como la bestia? Y va a venir la respuesta de Daniel 12 y el versículo 1, a donde el que dice que es como Dios va a defender y a librar a su pueblo. Dice en Daniel 12 y el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel,
que significa ¿quién es como Dios? Cuando todo el mundo está diciendo ¿quién es como la bestia?, el remanente va a decir ¿quién es como Miguel? ¿Quién es como Dios? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será, ¿cuál es la palabra clave otra vez? En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis 17 y el versículo 14 describe la victoria del Cordero sobre estos sistemas religiosos y civiles. Dice en Apocalipsis 17, 14, estos tienen un mismo propósito, los reyes de la tierra, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, y Él tiene seguidores, y los que están con Él, que son los fieles, son llamados, elegidos y fieles. Y saben que este personaje que va a librar a los que pasan vivos por el tiempo de angustia, es también el que va a resucitar a los muertos. Noten Daniel 12 y el versículo 2, el siguiente versículo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego habla de los fieles en el reino eterno. Dice en el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, los vivos van a ser libertados del tiempo de angustia por Miguel, y luego Miguel va a resucitar a los que duermen en el polvo. Ahora vamos a nuestro último pasaje de estudio en esta noche. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Recuerdan que Jesús es el arcángel Miguel. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al 17. Dice el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron y resucitan. Versículo 16, el versículo clave. Porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor mismo? Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿con voz de qué? Con voz de arcángel. El Señor mismo es el arcángel, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que han pasado por el tiempo de angustia que hemos estado hablando, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que escoger cuál será el príncipe de nuestra vida. ¿Con cuál príncipe te vas a aliar? ¿Con el príncipe de este mundo o con el gran príncipe omnipotente que es el defensor del pueblo de Dios? La forma como una persona se alía a ese poderoso protector, Miguel, quien es como Dios. El primer paso, mis queridos hermanos y amigos, la entrada es la ceremonia bautismal por inmersión. Es decir, una persona adulta se arrepiente, confiesa sus pecados, confía en Jesús, luego es sepultado en las aguas del bautismo. Cuando sale, Dios dice, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, ahora esta persona es miembro de mi familia. En ese momento, nosotros reclamamos a Jesús como nuestro príncipe. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque estamos en Cristo.
y dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Saben, yo viajaba mucho en avión. Llevo 5 meses que no me monto a un avión por el asunto del coronavirus, así que estoy haciendo reuniones por Zoom. Y no falta gente que me pregunta, pastor, ¿no tiene miedo de montarse en un avión? Y yo le digo, no, ¿por qué voy a tener miedo de montarme en un avión? Porque el avión se puede caer. Y yo digo, sí, se puede caer. ¿Y qué? Se muere. Y yo digo, bueno, sí, me muero. ¿Y qué pasa? ¿No tiene miedo de morir? No, porque yo estoy en Cristo. He recibido a Cristo como mi Salvador personal. El primer paso es el bautismo y después de eso, el Señor Jesucristo va a darte gracia para crecer en Él, para vencer el pecado en tu vida. Mis queridos amigos, o nos aliamos con el príncipe de este mundo o nos aliamos con el Señor Jesucristo. Dios hace el llamado, pero nosotros tenemos la elección. Nosotros escogemos en cuál batallón vamos a estar y cuál de los príncipes nos representará a nosotros. La pregunta clave entonces es, ¿a cuál de los 2 príncipes te vas a aliar tú? Confío que será el príncipe Cristo Jesús, Miguel.